Naruto solitario, Naruto Rinnegan. Capítulo 21, Itachi Uchiha. Itachi se despertaría, él estaba en una habitación de hotel mientras Kisame estaba en otra del mismo hotel. Él había soñado con la masacre Uchiha, lo que había hecho que se sintiera bastante amargado y después de esto suspiraría. Últimamente, luego de que Orochimaru lo curara completamente, había comenzado a sentir que debía hacer algo. Durante mucho tiempo había sentido que no debía hacer nada y su vida estaba arruinada. Esto se debía a que él estaba consciente de que toda la aldea lo odiaba por lo que había hecho aún sin la verdad, además de que sabía la enfermedad que tenía, que pensaba acabaría con su vida si no era Sasuke, pero ahora que estaba curado podía ser más que solo un héroe traidor en las sombras. Estaba comenzando a pensar seriamente en contar la verdad de la masacre y terminar con Akatsuki, solo que aún no estaba seguro. Después Itachi se pondría de pie para bañarse solo para percatarse de que iba algo tarde. Eran las 6 de la mañana y a pesar de que era bastante temprano para Kisame e Itachi, esta hora sería algo tarde. Igual no importaba mucho ese día, no haría nada importante, o al menos eso pensaba Itachi. Pasada media hora Itachi y Kisame se irían del hotel. Después de esto pasarían varias horas, en las cuales Kisame e Itachi viajarían para hacer misión a algunas personas a cambio de dinero, pero a mediodía aparecería Tobi, o bueno, así lo conocían la mayoría de Akatsuki, pero los únicos que sabían que en realidad era otra persona era Itachi, Kisame, Nagato y Konan. Todos ellos en realidad lo conocían como Madara Uchiha, aún así todos tenían sus dudas sobre esto. Ahora él les diría que tenía que llevarlos a un lugar y usaría el Kamui. Aquí Kisame e Itachi le preguntarían qué era lo que estaba pasando y por qué los habían traído. Y aquí el enmascarado diría que había algo que tenían que arreglar, y les diría a todos que al igual que como hicieron con Orochimaru, tenían que jurar lealtad a Akatsuki y para esto usarían la cabeza del rey demonio. Esto lo haría ya que Tobi conocía en realidad a Itachi y la verdad de la masacre Uchiha, por lo que quería estar seguro de que podía confiar en él, ya que sabiendo por qué hizo lo que hizo sabía que lo podía llegar a traicionar. Aún estaba casi 100% seguro de que Itachi en realidad Itachi no estaba realmente de su lado y posiblemente los iba a traicionar, y a su vez Itachi sabía que esto no era más que una trampa, ya que él no juraría esto. Itachi sabía que si él no juraba nada inevitablemente terminaría en una pelea, y en esta él tenía todo en su contra, ya que literalmente estaban todos los Akatsuki ahí, por lo que si llegaban a pelear todos lo atacarían y apenas tendría tiempo para defenderse mientras todos lo atacaban. Sabía que su única posible salvación sería usar el Mangekyo Sharingan eterno, pero aún así todos los miembros de Akatsuki eran de rango S y estaba claro que entre todos ellos lo vencerían, por lo que su única opción sería huir, y a esto no pudo evitar pensar en además robar los ojos de Orochimaru, que en realidad eran los suyos, pero sería sacado de sus pensamientos cuando Tobi le dijo que después de Kisame sería su turno. Después de esto Itachi cerraría sus ojos y activaría el Mangekyo Sharingan eterno sin que nadie se diera cuenta aún, para que segundos después, cuando era el turno de Itachi y Tobi, le hablara a Itachi, pero este lo miraría directamente a los ojos para en un instante meterlo al Tsukuyomi, y aquí Tobi se daría cuenta de lo que pasaba, e Itachi le diría que ambos sabían lo que pasaría, y Tobi le diría que lo iba a matar, y activaría su Mangekyo Sharingan para escapar del Tsukuyomi,
pero antes de que lo hechizara se materializarían 20 espadas que atravesarían por completo a Toby, además de que de alguna forma sería cortado en más de 1000 pedazos pequeños en un milisegundo. Pero en ese momento Obito saldría del Tsukuyomi y aunque Itachi no había alcanzado a hacerle mucho que nada había sucedido en la realidad, el dolor que sentía Obito de haber sido atravesado y cortado en 1000 partes se sentía real, y seguidamente Obito caería de rodillas y hablaría para decir que lo atacaran, pero antes de que pudiera terminar su frase Itachi metería a alguien más que este podía ser bastante problemático con sus múltiples corazones, y debido a que él no tenía un nivel de genjutsu tan fuerte no podría hacer nada, incluso Itachi lo pudiera hacer vencido solo con el Sharingan normal, aún así decidiría usarlo para torturarlo durante 5 días seguidos. Aquí aclaro que aunque en la historia original el límite es de 2 días, aquí serían 5 días debido a que tenía el Mangekyou Sharingan eterno y estar curado de su enfermedad, siendo que cuando terminó Kakuzu estaba completamente derrotado e inconsciente, y todo esto pasaría apenas en un segundo. Seguidamente Itachi tiraría un kunai a Toby que aún no terminaba su frase para que el resto de Akatsuki lo atacaran, pero seguidamente Obito retrocedería pero aún así recibiría una leve cortada pero terminaría su frase y todos los Akatsuki entenderían lo que debían hacer. Se acababan de dar cuenta que Itachi se había rebelado contra ellos y debían pelear, y rápidamente Itachi demostró su nivel contra el resto. Cuando Idan se lanzó e Itachi con un genjutsu lo paralizaría, y aunque él hubiera preferido directamente usar el Tsukuyomi para dejarlo fuera de combate igual que Kakuzu, realmente sabía que necesitaba mantener el chakra que tenía ya que lo necesitaría demasiado más tarde, y seguidamente Kisame trataría de cortar a Itachi con su espada sameada, pero Itachi solo demostró que después de ser curado por Orochimaru físicamente su nivel había mejorado al menos lo triple, ya que Itachi lo esquivó girándose en un brinco en el cual pateó a Kisame estampándolo contra un muro, y mientras daba el brinco había tomado un kunai con su mano derecha mientras que la izquierda se había desvanecido en unos cuantos cuervos, brazo ahorcando a Kisame que estaba sometido contra la pared, y antes de que él se pudiera liberar con sus brazos libres, Itachi usaría el kunai de su mano derecha para desviar una gran cantidad de shuriken lanzados por Orochimaru, y estos inútilmente serían desviados además de que los golpearía perfectamente para que 2 salieran disparados a Kisame, siendo que uno le daría en la mano izquierda y el otro cerca del ojo casi quitándoselo. Otro sería lanzado a Kakuzu que a pesar de estar inconsciente no quería correr riesgos, y esta shuriken le cortaría los 2 tendones traseros de sus piernas haciendo que aunque despertara no se pudiera levantar, y por último otros 2 serían dirigidos a Idan de los cuales ambos darían en sus 2 ojos, ya que al estar inmóvil por el genjutsu sería un objetivo simple, y Idan solo se podrían quejar de un grito mientras se sentía ciego al perder ambos ojos. Después de esto Itachi recuperaría su brazo haciendo que soltara a Kisame, e Itachi no diría nada y sacaría varios kunai para lanzarlos pero antes de que pudiera lanzarlos Pain lo repelería, y lo mandaría así a Kabuto para que éste lo atravesara con una ala, ya que Kabuto tenía la segunda marca de maldición activada e igual que a Sasuke a él le habían crecido una especie de alas con garras, pero cuando Kabuto lo iba a atravesar Itachi se separaría a la mitad usando los cuervos e incluso lanzaría un kunai a la cara de Kabuto, aunque este lo podría atrapar debido a que tenía sus brazos libres, pero a esto Kabuto no se había dado cuenta de que era un kunai con papel bomba, ya que Itachi lanzaría unos cuantos kunai más a él y el resto de Akatsuki, esto levantaría una capa de humo, y cuando se
dispersó Kisame atacaba a Itachi, pero esta vez Itachi no lo esquivaría y más bien lo detendría con un kunai, pero extrañamente Kisame soltaría a Sameada y aunque Itachi usaría a Sameada para cortar a Kisame su torso pero a cambio enterraría sus dedos con garras en el hombro de Itachi haciéndole una herida, pero después Itachi vería como Kabuto, que había recibido un papel bomba en la cara, no tenía ni un rasguño, y esto se debía a las células de Orochimaru. Así que Orochimaru le hablaría a Itachi para decirle que estaba perdido, debido a las células que había hecho todos tenían super regeneración incluso Itachi, pero debido a esto la pelea terminaría solo se decapitaban, e Itachi no tenía una katana por lo que le sería demasiado difícil, además de eso la otra forma de terminar la pelea era que se cansaran y si se les terminaba el chakra, por lo que literalmente Itachi tenía todas las de perder y su única opción sería huir, o al menos eso pensaban todos, a excepción de Tobi que sabía que el Susanoo de Itachi era bastante poderoso, y aunque no sabía qué tanto o qué habilidades tenía su Susanoo ya que solo lo había visto una vez cuando apenas lo practicaba, le era casi obvio que con eso podría casi derrotar a la mayoría y no solo derrotarlos en combate, sino matarlos. A esto todos lo intentarían atacar, pero Itachi activaría el Susanoo siendo que era lo más obvio y poderoso para poder defenderse, y en un principio los Akatsuki tratarían de atacar a Itachi inútilmente durante unos minutos, pero después Tobi usaría el Kamui y entraría a donde estaba Itachi para capturarlo llevándoselo a su dimensión, e Itachi sabiendo esto dejaría que se acercara hasta un segundo antes de Tobi llegara, para en ese momento usar el Tsukuyomi por segunda vez en él, pero esta vez Itachi no podría hacer nada e inmediatamente Tobi saldría del jutsu, pero al menos esto ralentizaría a Tobi en 0,5 segundo en todo sentido para que volviera a estar consciente, además de que desactivaría su Kamui por lo que Itachi patearía a Tobi y lo sacaría de su Susanoo, y en ese momento Kisame se lanzaría contra Itachi, pero este sin estar en más juego usaría la espada Totsuka, y sellaría a Kisame por completo para siempre, y luego de esto Itachi usaría el Amaterasu para así quemar a los Akatsuki, siendo que sería a todos y todo el lugar, además Bamba que levantarían mucho humano y dejarían un caos, e Itachi desactivaría su Susanoo y huiría del lugar con poco chakra separado en cuervos. A esto los Akatsuki se empezará a quemar con el Amaterasu, para evadirlo cada quien usaría lo que podía, Tobi se haría intangible y así se desharía el Amaterasu que estaba en él, y Dan que ahora estaba libre del genjutsu de Itachi cortaría sus piernas que era donde estaba el Amaterasu en su cuerpo, Orochimaru y Kabuto cambiarían de piel, Pain usaría un leve Shinra Tensei para apartarlo de su cuerpo, Conan se separaría en papeles similar a cuando Itachi lo hacía en cuervos y este papel se quemaría, el resto de Pain se meterían en la cabeza del rey demonio que lograría detener el Amaterasu en sus cuerpos, además de que harían lo mismo con Kakuzu para parar el Amaterasu ya que estaba inconsciente, además de que todos también serían curados así para estar bien al instante. Por otro lado, Itachi apenas creía que había logrado escapar de los Akatsuki, y cuando estaba lo suficientemente lejos iría a un pueblo lejos donde se hospedaría para recuperarse, por lo que pasaría la noche solo pensando en lo que debía hacer, si debía quedarse como un ninja renegado o volver a Konoha. Y si era así como... Capítulo 22, La verdad Uchiha.
Itachi estaba yendo a Konoha, estaba decidido a volver a Konoha y contar la verdad de la masacre Uchiha, solo que no sabía cómo hacerlo. Sabía que aunque realmente su historia encajaba completamente con todo lo que había hecho, nadie le creería. Antes hubiera tenido la verdad y palabra del tercer Hokage, que había sido uno de los principales involucrados. Ahora estaba solo y no tenía prácticamente a nadie a quien acudir, o bueno, al menos no tenía a alguien que le fuera de confianza, ya que por un lado estaba Danzo Shimura, aunque este no era más que un maldito parásito en Konoha, ya que si no hubiera sido por él, el clan Uchiha probablemente está completo y la masacre que tuvo que hacer nunca hubiera sucedido. Teniendo en mente esto, solo podía pensar en hacer una cosa: eliminar a Danzo. Lamentablemente esto no sería para nada una tarea fácil. Aún así tenía dos opciones a elegir, la número uno y la más obvia, que era ir y enfrentarlo él mismo para matarlo con sus propias manos, lo cual, si bien no estaría mal, podría llegar a hacer a Itachi el ninja renegado más buscado, ya que nadie sabía los crímenes y maldades que Danzo había hecho, y ahora además de las aldeas también estaba Akatsuki, que lo quería muerto. Pero al menos tenía una segunda opción, era por mucho mejor que la primera para eliminar a Danzo, y esta era revelar todo lo que Danzo había hecho, aunque para ello debería infiltrarse a Konoha y obtener los archivos necesarios que probaran todo lo que había hecho, y de ahí de nuevo tendría dos opciones. La primera sería entregar todos los archivos y documentos que probaban los crímenes de Danzo de forma anónima, y la otra era revelar que él había entregado los documentos, además de revelar la verdad de la masacre Uchiha. Pero al hacerlo podría estar la excusa de que al ser entregado por criminal, no solo por dejar a Danzo como alguien que no hizo nada, además de aumento de la seguridad de Konoha para que ni Itachi ni ningún ninja se pudiera volver a infiltrar a Konoha, por lo que se decidiría por entregar los documentos que revelarían a Danzo como realmente es. La ventaja que Itachi sabía es que conocía perfectamente el sistema de seguridad de Konoha, ya que al haber sido un capitán Anbu conocía perfectamente cómo el sistema, además de que por si fuera poco Hiruzen le había mostrado completamente todo de los sistemas y orden de Konoha, esto para mostrarle a Itachi que a pesar de que él sería considerado un villano, él siempre sería un héroe bajo las sombras. Luego de eso pasaría una semana más en la cual Itachi planearía todo sobre cómo infiltrarse a Konoha para obtener todos los documentos que necesitaba para evidenciar a Danzo. Se había decidido a investigar todo sobre la rutina de Konoha para no cometer con un error. Afortunadamente para él, en Anbu y vigilancia de Konoha no había sucedido algún cambio que le complicara las cosas a Itachi, esto puesto que el sistema era demasiado lento y no habían muchos cambios con regularidad. En la noche Itachi llevaría a cabo su plan, puesto que le sería más fácil entrar. Itachi rodearía la aldea hasta un punto donde no lo viera prácticamente nadie, y ahí usaría algunos sellos para desbloquear de momento la barrera que Konoha tenía y lo delataría al entrar, y con esto resuelto ahora pasaría a infiltrarse en Raíz, y de camino a Raíz pasaría cerca del claro Uchiha donde estaba Sasuke, lo cual le sacaría un suspiro y le daría algo de nostalgia, pero igual no haría nada y lo pasaría como sin nada. Una vez llegando a Raíz se disfrazó de otro Anbu de Raíz, intentando pasar lo más desapercibido posible, y para su sorpresa realmente no había tenido que hacer nada más que meter a 4 ninjas en un genjutsu. El resto había sido demasiado fácil y solo buscaría los archivos que necesitaba. No había tenido una sola interrupción, lo cual le era bastante extraño, casi como si le estuviesen tendiendo una trampa, además de que un presentimiento suyo le decía que algo estaba mal. Pero pronto obtendría los archivos y documentos,
por lo que ahora quedaba el paso más difícil, que era entregar los documentos de forma anónima haciéndolos llegar a Tsunade. Seguramente iría por lo más seguro, que era irse de Konoha y enviarlos de forma anónima desde otra aldea, así que se comenzaría a marchar, pero pronto vio de reojo una sombra moverse sobre los tejados de las casas, y en menos de un segundo después de esto sería detenido por Naruto, que ahora estaba frente a Itachi. Naruto sabía que estaba ahí ya que esa noche había estado entrenando y con el modo sabio pudo reconocer su firma de chakra, y Naruto le diría que ya sabía que era un clon de Itachi y lo desintegraría, y en ese mismo momento activaría el Mangekyo Sharingan junto al modo chakra, pero Itachi, sabiendo que de ningún modo podría vencer a Naruto, decidiría contarle la verdad si es que la llegaba a creer, así que se quitaría la máscara y junto a los documentos lo dejaría todo en el suelo lenta y tranquilamente, y le diría a Naruto que se armas ninjas que traía para dejarlas en el suelo. Naruto no entendía qué es lo que Itachi trataba de hacer, así que no bajaría la guardia, y una vez tiró todas sus armas Naruto salió disparado hacia Itachi y lo inmovilizaría completamente, para seguidamente preguntarle qué es lo que estaba intentando y qué había en los documentos. Seguidamente Itachi le diría que primero, para empezar, él no era un clon sino que era el Itachi real. A esto primero Naruto no lo creía, pero revisado con el Sharingan y su experiencia según los latidos de Itachi, este decía la verdad. Pero aún así no podía confiar en esto teniendo a alguien tan experimentado como Itachi, y este continuaría para decirle que está intentando arreglar Konoha, y en los documentos había evidencia de que Danzo en realidad era un traidor, y ahí estaba detalladamente todo lo que había hecho, pero Naruto lo interrumpiría para decirle que esto era falso y la evidencia había sido hecho por Akatsuki, pero Itachi le diría que le estaba diciendo la verdad en todo. Además, la evidencia la había tomado de raíz, y si hacían una inspección a Danzo en raíz encontrarían los mismos documentos. También le diría a Naruto que Danzo había sido el verdadero causante de la masacre Uchiha a pesar de que él los había matado, y además, por si fuera poco, le revelaría que él ya se había salido de Akatsuki. Naruto por supuesto no creía nada de esto, pero por alguna razón sentía que decía la verdad. Seguido de esto Naruto haría un clon de sombra que revisar a los documentos que Itachi había robado, y después de analizar unos segundos él concluiría con que los documentos eran verdaderos y probaban todo lo malo que había hecho Danzo, y este le confirmaría a Naruto que al menos lo que decía de Itachi de Danzo era verdadero. Luego de eso Itachi le diría a Naruto que todo lo que decía era verdad y los podría ayudar a detener a Akatsuki, pero luego de eso Naruto le diría que aún así, si su historia era verdadera, lo tenía que llevar a la prisión de Konoha, y después comprobarían si lo que decía era cierto. Luego de esto Itachi soltaría un suspiro y le diría que estaba bien, y en un segundo sería teletransportado a la prisión de Konoha, donde Naruto explicaría la situación a su escuadra Nambu personal junto a los guardias de la prisión para mantenerlo ahí. Por último Naruto le pondría un sello de restricción de chakra a Itachi y a Naruto que él le dijera a Sasuke que él no lamentaba nada de lo que había hecho, más si le pedía una disculpa a Sasuke. A la mañana siguiente Naruto se reuniría con Tsunade, Jiraiya, e Itachi estando atado con el sello de restricción de chakra, y ahora Sasuke abriría la puerta del lugar sintiendo que había algo de extraño. Cabe recalcar que Sasuke aún está ciego y debido al sello de restricción de chakra Sasuke no lo sentía. Seguidamente Sasuke preguntaría por qué lo habían llamado tan temprano, pero no recibiría
recibiría respuesta alguna, así que volvería a preguntar en un tono más alto, pero sería interrumpido por la voz de quien tanto odiaba, e Itachi le diría que lo habían llamado porque él estaba ahí. Inmediatamente Sasuke activaría la segunda fase de la marca de maldición y preguntaría aún más alto qué sucedía, y ahora Tsunade le contestaría que Naruto había capturado a Naruto. Esto molestaría a Uchiha, que preguntaría en un tono molesto por qué lo habían capturado sin él, y Jiraiya le respondería que era debido a que básicamente Itachi se había entregado por su cuenta. Esto dejaría confundido a Sasuke, y además Naruto explicaría que Danzo había tenido que ver en la masacre del clan otras cosas. Después, durante unos minutos, hablarían sobre la supuesta verdad de la masacre del clan Uchiha, donde Itachi diría toda su versión de los hechos, incluyendo la muerte de Shisui, aunque cabe aclarar que no creerían todo lo que Itachi decía y preferían tener eso como una pequeña posibilidad de lo que había pasado. Aún así, lo de Danzo era completamente real, por lo que ese mismo día lo irían a capturar. Danzo estaba en Raíz hablando con algunos Zanbu, hasta que llegaría Naruto, Sasuke, Tsunade y Jiraiya. Estos irrumpirían y la primera impresión de Danzo sería confusión, ya que no sabía qué pasaba, pero luego entendería todo cuando Itachi llegó junto a ellos caminando tranquilamente. Aquí aclaro que Itachi estaba atado de manos y aún tenía el sello de chakra, pero lo llevaban para que aclara todo lo que necesitaran. Luego de esto, Naruto sería el primero en hablar para decirle que sabían toda la verdad y lo capturarían, pero Danzo ordenaría a todos los Zanbu que lo defendieran. No hace falta decir que Naruto y Sasuke acabaron con todos ellos en apenas unos pocos segundos, para luego tener un breve combate entre Danzo contra Tsunade y Jiraiya, que en realidad parecía una paliza, eso hasta que Naruto lo inmovilizó con la madera, pero luego Danzo pasaría a descubriese el ojo derecho junto a su brazo, que estaban llenos de Sharingan, y ahora ya no quedaban dudas de que Danzo en realidad era un villano. Itachi, aún sin desatar sus manos, se quitaría él sin que nadie se diera cuenta, y en ese momento activaría el Izanagi, quedando ciego de ojo derecho, pero en ese mismo momento Sasuke recuperaría ambos ojos y la vista, ya que es lo que Itachi había hecho. Sasuke se confundiría un segundo, pero seguido de esto vería todo, incluido Danzo con los Sharingan. Luego escucharía la voz de Itachi decir: Sasuke, lo siento. Sasuke no sabía exactamente qué debía hacer con Itachi. Cabe aclarar que sabía lo que Itachi había hecho y por qué había recuperado sus ojos, pero regresando con Danzo, Sasuke activaría su Mangekyo Sharingan eterno y le cortaría el brazo a Danzo, y con el Amaterasu le quemaría la cara, incluido el ojo izquierdo donde tenía el Sharingan de Shisui, para después decapitarlo. A esto nadie diría nada respecto a eso, pero ahora Tsunade, rompiendo el silencio, diría que ahora era turno de saber la verdad de lo que decía Itachi. Capítulo 23, Invasión. Konoha estaba resolviendo el problema de Itachi, y ya que este era un problema realmente completo de entender, de mientras mantendrían a Itachi en prisión, cabe recalcar que no era como al resto de prisioneros, ya que Itachi tenía un trato completamente diferente, ya que a diferencia del resto de prisioneros él ni siquiera convivía con ellos, y en lugar de tener una habitación única de 4 paredes, su celda parecía un apartamento pequeño, donde las únicas limitaciones reales que él tenía era el poder salir de ahí y el poder usar su chakra. La investigación que estaban haciendo era interrogar a todas las posibles personas que hubieran sabido algo, y empezarían por los ancianos del consejo,
donde si bien todos concordaban con Danzo había sido el malo de la historia, nadie había dado ningún detalle sobre Itachi, además de que ninguna versión de los hechos era igual a la de los otros. A esto había que aclarar que ellos estaban siendo puestos a prueba, y no les habían dicho nada relacionado con que tenían la posibilidad de que Itachi en verdad estuviera protegiendo a la aldea, y tal parecía ser que en realidad todos los ancianos trataban de echarles la culpa a los demás para salir libre, además de que parecía que todos conocían las maldades que Danzo hacía y nunca había hecho nada para detenerlo. Y volvería a hacer el interrogatorio unas cuantas veces, y cada vez era más obvio el ver cómo esos patéticos ancianos se echaban la culpa entre sí, pero todo cambió cuando mencionaron a Itachi, ya que esta vez les preguntarían qué es lo que Itachi había hecho, y a esto a mayoría de los ancianos diría únicamente la versión conocida donde él era el malo y lo hacía solo porque sí, pero otros dos contarían la versión de Itachi. Claro que su versión tenía algunos agujeros y no paraban de echar culpas sin sentido, pero al menos ya podía ser más real lo que había dicho Itachi. Luego de esto pasarían algunas semanas de más investigación donde si bien varias cosas concordaban con lo que decía Itachi, la mayoría de evidencia que necesitaban para poder comprobar al 100% todo lo de Itachi estaba perdida o simplemente no existía, y lo más que pudieron encontrar fueron unos reportes en raíz. Por otro lado, Akatsuki tenía que apresurarse, puesto que la retirada de Itachi podría significar que todo el mundo conociera cuál era el plan de ellos, y no estaban muy lejos de la verdad puesto que Itachi pronto contaría todo lo que él conocía de Akatsuki, así que ahora los Akatsuki decidirían ir a invadir Konoha y derrotar a todos los ninja que pudieran sin importar qué. A esto contaban con que los más fuertes eran Naruto y Sasuke, y aunque además sabían que había ninjas igualmente fuertes, ninguno se comparaba a ellos dos, por lo que lo mejor sería distraerlos mientras terminaban con el resto, por lo que debían hacer que ellos se salieran de la aldea y para ello invadirían Kumogakure, siendo que matarían dos pájaros de un tiro. Primero que nada capturarían a Killer Bee y Yujito mandando varios clones de sangre de los Akatsuki a él, luego se adueñarían de la aldea o al menos la dominarían de algún modo, y a estos sabían que Konoha no se quedaría de brazos cruzados y seguramente irían a Kumo mandando a varios ninja, entre ellos Naruto, para que después mandara al resto de clones a invadir Konoha junto a los reales. Esto lo habían estado planeando durante bastante tiempo, por lo que ya tenían todo lo necesario para invadir Kumogakure y esa misma noche lo harían, siendo que era un total de 100 clones de Akatsuki, con lo que Kumo no tendría oportunidad alguna para detener a los Akatsuki y los únicos que darían pelea serían Killer Bee, el Raikage y Yujito. Ellos pelearían en equipo, pero ganar era prácticamente imposible, puesto que además los clones se regeneraban completamente de cualquier herida. En un principio los Akatsuki tomarían por sorpresa, y aunque los Akatsuki tenían toda la ventaja y podían alargar la pelea para vencerlos lenta y seguramente, decidirían acabarla lo más rápido posible, siendo que primero matarían al Raikage. Él estaba en su primera fase de la armadura de rayo cuando sería atravesado por Orochimaru por una espada envenenada, para después Kisame absorber todo el chakra de él, con Sameada. Con esto obviamente Killer Bee se enojaría y sacaría todo su chakra, además de que sería ayudado por Yujito, pero aún así sería separados ya que Tobi lograría mandar a Yujito a su dimensión, por lo que se quedaría ahí encerrada sin poder hacer nada para que todos se enfrentaran a Bee, y apenas pasarían 5 minutos Tobi regresaría a Yujito ya que en tan solo 5 minutos habían derrotado todos a Bee, y finalmente derrotarían a ella y ambos les extraerían el Biju muriendo en el proceso.
Y de aquí todo les sería simple y dominarían la aldea, ya que el resto de ninjas morían al intentar hacerles frente o bien se rendirán. Y después de esto pasarían 2 días, hasta que Akatsuki decidiría dejar salir a un ninjas de Kumo para que avisara a Konoha lo que había pasado. A este punto ya sabían y era más que obvio que mandarían a Naruto contra ellos al ser prácticamente el ninjas más fuerte, así que cuando Naruto llegara inmediatamente también varios cientos de clones de sangre de Akatsuki invadirían Konoha teletransportándose con el Kamui de Tobi. Luego de esto volverían a pasar 2 días en lo que el ninja llegaba a Konoha, y una vez llegó inmediatamente fue a la Torre Hokage y ahí rápidamente avisaría a Tsunade lo que había pasado, y una vez terminó de explicar todo, ella concluiría con que se trataba de una trampa que estaba haciendo Akatsuki, ya que era bastante obvio que si había dejado ir a este ninja era porque querían que Konoha se enterara y por ende tomara cartas en el asunto. Aún así no se quedaría de brazos cruzados a sabiendas de que ya habían matado a los 3 ninjas más poderosos de la aldea. Sabía que muy seguramente cualquier ninjas que fuera mandado solo tendría una muerte segura, aún así había quien por sí solo podría hacerles frente, obviamente refiriéndose a Naruto, aunque aún así la desventaja era completamente enorme, por lo que no estaba segura de que Naruto por sí solo pudiera, así que sin esperar mucho tiempo, llamaría a Naruto con Ninja Sanbu, y una media hora después Naruto estaba con Tsunade, que además estaba con Sasuke, Sakura, Yamato, y Jiraiya, además de ninjas de Kumo. Ahí Tsunade seriamente pasaría a contarle todo esto a Naruto, que solo se molestaba más con cada palabra. Él había pasado más de un año en Kumogakure entrenando con ellos, y el hecho de que hubieran masacrado y matado al Raikage y Killer lo haría enojar, y al final, analizando la situación, Naruto inteligentemente se decidiría a usar la misma táctica que ellos estaban usando, y en menos de un minuto haría un total de 30 clones de sangre junto a 970 clones de sombra. Cabe aclarar que los clones de sangre de Naruto eran más poderosos que los de que sus clones no se regeneraban de la nada sin ningún esfuerzo, y en realidad gastaban algo de chakra curándose automáticamente. Además tenían la desventaja de que tenía que gastar una gota de sangre para cada uno y no podía hacer tantos como los de sombra porque le afectaba directamente. Ahora Naruto les diría que su plan sería mandar al total de los 1,000 clones, siendo que irían con la mentira de que los 1,000 clones eran de sangre. Los 30 clones de sangre irían en primera fila para hacer esto más creíble, y así obviamente dejarían más que sorprendidos a los Akatsuki, que conociendo el poder de Naruto o al menos algo de su poder sabrían que no los podrían vencer, y en un segundo todos los clones serían teletransportados a Kumogakure para eliminar a Akatsuki, y todos estaban seguros de que liberarían la aldea, ya que además Naruto realmente estaba molesto por las muertes y no tendría la más mínima piedad contra ellos. Además Naruto haría otros 3 clones de sangre con 30 clones y los mandaría divididos a todas las aldeas, ya que había la posibilidad de que no solo Kumo haya sido invadida, sino que probablemente otra aldea haya sido invadida.